Para lo siguiente son las curvas de identificación de bombas. Lo voy a hacer mediante, o sea, lo voy a hacer con el uso de este software que es Microsoft Whiteboard. Es el que había estado usando por Amasa para los métodos gráficos. Entonces aquí tengo las curvas. Este archivo lo voy a descargar y lo voy a subir como una imagen. Pero aquí tengo las curvas típicas de selección de bombas. Entonces, la primera, la de selección más simple, como las que le enseñé, es esta, la de cabeza contra caudal. Esa, el señor que me la pasó ya sabía como que esas son las tres bombas típicas para sistemas caseros o para sistemas hidropónicos. Entonces ellos ya tienen visto, digamos, estos usualmente necesitan tanto caudal, usualmente necesitan tanta cabeza y estas tres tipos de construcciones de bombas les sirven. Entonces de una vez la gráfica de H contra Q. Las que hay un tipo de curva que es este, que es mucho más, perdón, no es mucho más, sino que es un toque más complejo, nada más. Entonces, vean que esta familia de curvas, más bien, está hecha para una velocidad específica de, de revoluciones, digamos, del rotor de la bomba centrífuga. Entonces está a 3000 minutos para a la menos uno. También he visto 1750 RPM. Y esto lo tiene que proporcionar el fabricante de la bomba. Hay, bueno, el eje Y es la cabeza y el eje X es la capacidad. Entonces, como mínimo, uno debería saber cuánto quiero que me tire la bomba y cuánto es la cabeza del sistema. Porque uno tiene que tener ya más o menos, ya tiene que haber pasado por el ejercicio de fenómenos. El de ver en dónde vamos a ubicar la bomba, ver cuánta potencia ocupa y con esa potencia ver cuánta cabeza ocupa. Entonces, antes de la selección de la bomba, ya tiene que haber pasado por ese ejercicio de Bernoulli. Entonces, es posible que le salga una gráfica de estas o que le salga una gráfica de estas. Este específicamente tiene diferentes tipos de modelo. Esta es exactamente la misma gráfica, pero ahora esta trae otra información. Esto es 2 pulgadas en la descarga, 3 pulgadas en la succión y hasta 10 pulgadas en el impulsor. Así es como se lee esto. Entonces, las dos gráficas son exactamente lo mismo. Vean que esta está a 3500 revoluciones por minuto. Vean que esto igual está en caudal y en cabeza. Entonces, veámoslo con esta. Por ejemplo, si yo defino, tengo una regla. Si yo defino que aquí está. Si yo defino que mi capacidad es esta, digamos, aquí es 0.1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 0.15. Entonces aquí trazo esto. Y por otro lado, la cabeza del sistema. Se me fue una línea ahí. Por otro lado, la cabeza del sistema es esta. 10. ¿10 qué? 10 metros. Entonces, eso me da como resultado. Aquí se me fue otra línea. Me da como resultado esta intersección. Ven, esta intersección que está aquí, este punto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta bomba A5075 o esta bomba L5075 son adecuadas para este punto. Y vean que esta, la L50.4, también está cerca. Entonces, bueno, por lo menos tengo por lo menos tengo estas dos adecuadas. Así es como se lee ese gráfico. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de tener que seleccionar entre 15, 20, 30 bombas, ahora voy a tener que ver las curvas de estas dos bombas para ver cuál es la que más me favorece. Entonces, una vez que ustedes ya vieron eso, si tienen disponible la curva de rendimiento, eso pues sería útil. Vean la curva de rendimiento, igual capacidad en el eje X y cabeza en el eje Y. Vean que conforme se requiere más Q, más caudal, más, más potencia va a consumir la bomba. Esa es una de las cosas. Otra es esta, la cabeza
entre menos caudal, más cabeza, y entre más caudal, menos cabeza. Esa es exactamente la misma conclusión de esta curva. Lo que pasa es que esta curva ya está, digamos, como en este pedazo, el que es lineal. Pero bueno, eso es exactamente eso, digamos. Si lo subo 70 metros, tira nada de caudal. Si lo subo solo 15 metros, me tira todo el caudal, pero solo puede subir 15 metros, por ejemplo. Esa es esta curva. Y tal vez más importante aquí es esta, la de la eficiencia. La de la eficiencia de la transferencia de energía mecánica, digamos, al fluido. Entonces vean que aquí en gris hay una zona que es de operación recomendada. Entonces esa zona de operación recomendada se define así, digamos, es básicamente la zona que engloba el pico de máxima eficiencia. Si ustedes no tienen esa zona de operación recomendada, podrían verlo a ojo, digamos. O sea, si tienen la deficiencia, lo que hacen es buscar lugares cercanos al pico. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, si yo me fijo la curva de estas dos bombas, esa es una manera de discriminar. Bueno, ¿cuál de estas dos bombas es más eficiente para ese caso? Me tengo que fijar en una gráfica de estas para cada una de las bombas. Lo siguiente, perdón, está ya. Lo siguiente es esta, rendimiento y eficiencia para diferentes impulsores. Entonces, esta curva este, está dada para una velocidad específica, primero que todo. Y segundo, vean que igual que las otras, tiene Q abajo y cabeza en el eje Y. Pero ahora va a tener esta diferencia. Le puedo meter diferentes diámetros de impulsor a la misma bomba, digamos. O sea, a una bomba de 1 pulgada en descarga, 2 pulgadas en succión. Y el tercer número, digamos, ese es el que puedo cambiar. Voy a usar un diámetro, voy a escoger una bomba con un diámetro de impulsor de 9.5 pulgadas o de 7 pulgadas o alguna en medio. Para eso me sirve esta curva. Entonces, primero, bueno, aquí ya no voy a usar la regla, la verdad. Si mi caudal es 300 galones por minuto y mi cabeza es, no sé, 70 pies. Entonces, este que está aquí sería el punto de operación. Ok, veamos las cosas que hay alrededor de ese punto de operación. Primero, está entre el impulsor de 8.5 pulgadas y de 9 pulgadas. No puedo hacer una interpolación entre estos dos porque no voy a pedirle al proveedor un impulsor de 8.68 pulgadas. Voy a tener que escoger una de las dos. Lo siguiente es, si quiero ver cuánta potencia requiere esto, este se llama el lápiz galaxia, me parece muy tuanis. Si quiero ver cuánta potencia ocupa esto, entonces me tengo que fijar en las curvas de potencia. Vean que esta línea punteada que está aquí dice 7 caballos de fuerza y medio. Entonces, ¿cuánto requiero? 7 caballos de fuerza y medio. Si el punto hubiera quedado aquí, entonces tengo que hacer una interpolación entre esta curva y esta otra curva. Entonces así averigua cuánto, vea, es más o menos la mitad entre estos dos, esa queda más fácil. Pero así es como sé cuánta potencia me va a consumir el sistema. Lo siguiente es ver las curvas de eficiencia, tienen que quedar atrapado, digamos, en alguna curva de eficiencia. En este caso, tiene una eficiencia del 74%. Obviamente, yo voy a querer que la eficiencia quede más cerca de este sitio, digamos, de este sitio, que es el que tiene la mayor eficiencia, pero depende de lo que uno esté haciendo, puede jugar con que si uno tiene muchas incertidumbres,
Entonces, probablemente este caudal no sea exactamente 300, tal vez sea un poco mayor o un poco menor, tal vez esta cabeza sea mayor, menor, entonces uno se la podría jugar como por aquí. Si ya ve que el punto le está quedando como por la línea del 50%, entonces ahí es donde puede empezar a considerar la otra bomba. Por ejemplo, cuando se acuerdan, cuando teníamos dos opciones. Pero así es como se lee esta gráfica. Y la siguiente es esta, la de NPSH requerido. Esto es Net Positive Suction Head. Entonces, recuerden que hay dos NPSH. Está el disponible y está el requerido. Entonces, el disponible es lo siguiente. Tenemos la bomba que está jalando agua, digamos como de este pozo. Bueno, de ese tanque o lo que sea. Y digamos que aquí tengamos una presión atmosférica. O sea, ese es el triángulo este. Tenemos una presión atmosférica. Y bueno, vean la ruta, digamos, del fluido. Tiene que subir, ¿verdad? Y tiene que llegar hasta acá para llegar a la bomba. Entonces, esto es una caída de presión. Y además la rugosidad de la tubería me da, digamos, otra caída. Eso son pérdidas en cabeza. La rugosidad de la tubería es otra pérdida en cabeza. Y una tercera pérdida en cabeza puede ser proveniente de los accesorios. Entonces, cuando llegue aquí, a este punto que está justo antes de la bomba, va a tener una presión menor a la de este punto. ¿Cómo calculo esa presión? Se puede calcular por medio de un Bernoulli. Oh, wow. Se puede calcular por medio de un Bernoulli, digamos, entre el punto 1 y el punto 2. Además de esta presión baja que tengo aquí, es la presión en el punto 2, le tengo que bajar la presión de vapor, del fluido en ese punto, como una cuestión de seguridad. O sea, ¿qué pasa si la presión 2 es igual a la presión de vapor del fluido a esa temperatura, digamos en ese punto? Entonces se me vaporiza y eso me va a causar cavitación. Si la presión es todavía menor que la presión de vapor, entonces significa que ya llegó hecho vapor. Y si es mayor, significa que llegó hecho líquido. ¿Qué tan mayor quiero que sea? Entre más mejor, ¿verdad? Entonces este va a ser el Net Positive Suction Head, pero el disponible, o el sub A de Available. Entonces este señor de acá es el que tengo que comparar. ¿En qué tecnología? Spotify, ¿no? Listo. Ese es el que tengo que comparar. Este está dado exacto, o sea, está dado por el sistema. Lo tengo que comparar por este otro que está dado por la bomba. Ahora, el Net Positive Suction Head requerido de la bomba es lo siguiente. O sea, la bomba para pasar del punto 2 aquí, justo al interior de la bomba, al ojo de la tubería de succión, ahí, digamos, viene la presión aquí, o sea, viene la presión bajando por el sistema, ¿verdad? Y eventualmente cuando llegue aquí, ¡jua!, va a pegar un salto hacia abajo. Ese salto es por entrar, digamos, de súbito a la bomba y verse sometido al ojo de succión. Entonces, este salto es lo mínimo que ocupa de diferencia la bomba, además del Bernoulli, digamos aquí, lo mínimo que ocupa de diferencia la bomba en cabeza para que el líquido no se vaporice, digamos, de pronto. O sea, puede ser que aquí llegue con un valor positivo de Net Positive Suction Head, pero a la hora de entrar a la bomba, digamos, o sea, no baste. ¿Por qué? Por este salto, digamos, aquí en la presión. Ahora, esto lo puse como presión, pero en realidad debería ser cabeza. Para pasar de presión a la cabeza me parece que uno divide entre G por la densidad, si no me equivoco, para que sea en metros. Entonces,
pues la válvula va a tener, perdón, la bomba va a tener una gráfica similar a esta, perdón, una gráfica similar a esta, la que está a la par, pero ahora la información que va a tener es el NPSH requerido, o puede ser incluso que las dos gráficas vengan combinadas. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, unas cuestiones aquí inclinadas en pies, entonces es la cabeza requerida por la bomba. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues digamos que ustedes escogieron la bomba ya con el impulsor de 8 pulgadas, que es esta curva, y que la capacidad era 150 galones por minuto, que es esto, y que la cabeza requerida era por acá, que es esto. Entonces se intersecan aquí. Entonces uno se viene por acá con esta. Entonces, ¿cuánto es el requerido? 6 pies. Vean que a veces hay necesidad de interpolar, ¿verdad? Entre los dos datos. Pero bueno, entonces, ¿cuánto requiere la bomba? Como mínimo, 6 pies. Entonces, el disponible debería ser 6 pies o más, preferiblemente 6 pies más un 10%, 6 pies como mínimo. Ese, el porcentaje de seguridad. ¿Qué pasa si no cumple? Puedo poner la bomba más cerca del tanque para reducir las pérdidas en la succión. Puedo poner la bomba a una altura más cercana al tanque, etcétera, digamos. Ahí se tiene que jugar con el sistema. Vean que entre más se acerca esto a esta área, pues, y a esta, pues peor, ¿verdad? O sea, voy a tener que poner la bomba cada vez más cerca. Entonces, esa es una tercera variable al considerar a la hora de escoger bombas y a la hora de escoger en qué intervalo va a operar, ¿verdad? Si el Net Positive Suction Head requerido, sí me da con el sistema. Ahora, si por alguna razón esto fuera una tubería que baja en lugar de una tubería que sube, esto obviamente me juega a favor, ¿verdad? Porque toda esta altura que está aquí es cabeza que yo tengo disponible, digamos. Es cabeza que a la hora de calcular esta presión 2 me va a dar, digamos, mayor. Y listo, eso es como se interpretan las curvas de bombas. Espero que hayan entendido.